Hola chicos, estoy súper emocionada porque no he grabado video en como creo que casi un año, así que ya tocaba. Honestamente porque, no sé, al principio era porque estaba ocupada con las clases, luego porque me gradué, luego por el trabajo y luego porque la pandemia. Pero ya estamos aquí. Bueno, en la pandemia ahorita he estado haciendo un montón de cosas, así como que DIY o like súper creativas, y se me ocurrió que podría hacer un videito sobre eso. Así que hoy les voy a enseñar a hacer este mini calendario. Esto lo hice en Illustrator, así que si quieren ver algo que sea completamente hecho a mano, que yo lo coloré y le haga las letritas y todo, pues déjenme saber en los comentarios y lo voy a intentar hacer. Esto lo hice en la computadora, lo imprimí, lo pegué, lo puse en esta cosita súper bonita que compré. Que por cierto, otra cosa, era un montón de cositas chiquitas de estas que compré un día porque yo iba caminando, lo vi y dije algún día lo voy a usar, así que debo comprarlo. No quería que esto fuera como que súper delgadito, así que le puse 2 páginas y lo divertido es que no tenía pega líquida o en barra o nada, simplemente tenía una pega y que creo que la compré en el Dollar Store, que es súper basura, no pega nada, y lo único que tenía era esto, que es tirro. Lo he tenido desde que estaba en primer año en la universidad. Nunca supe qué era, o sea, creo que lo tuve como por 3 años, hasta que un día fue como que, ¿qué es esto? Y lo abrí y lo vi, porque estaba en un estuche bien grande que lo usaba para cosas que la verdad era súper inservible, y son esas cosas que compras a principio de año y la verdad que no tenés ni idea qué es, pero como te lo piden, lo compras y luego fue como que no hubiera perdido tanto dinero en eso. Lo divertido es que es cierto. El punto es que esto es lo que usé para esto y lo que voy a usar ahorita en el tutorial. Pero si ustedes tienen pega o cualquier otra cosa, pueden usar lo que quieran. El punto de esto es poder hacer algo con cosas que tienen en la casa. Bueno, espero que estén emocionados. Les voy a enseñar cómo hacerlo.
hago como cada que cumplo mes con mi novio. Porque sí, soy de la clase de personas que me encanta celebrar como cada cosita chiquita y me encanta hacer un montón de cosas a mano. Y me encanta hacer como que un montón de cosas así creativas y bueno, saber que las hice yo. Así que lo puedo usar para eso, lo puedo usar como para cumpleaños o para algún recordatorio de mira, esta fecha fue la que te conocí o esta fecha fue la que nos hicimos mejores amigas. Cosas así, no sé, cositas así. Así que espero que les guste el video y déjenme saber qué onda, si les gustó, si quieren intentar, si lo intentaron y todo. Compártanlo, suscríbanse y los espero en el próximo video.